Si estás viendo esto de noche, te recomiendo algo: baja un poco el brillo de tu pantalla y escucha con atención. No es una historia inventada para asustar por unos minutos. No es algo que alguien imaginó por diversión. Lo que estás a punto de escuchar me pasó a mí. Y hasta el día de hoy, hay detalles que simplemente no puedo explicar. Hace meses dudé en contar esto. Pensé que, si lo decía en voz alta, si lo compartía, algo iba a volver conmigo. Pero también entendí que hay cosas que no deben quedarse guardadas. Cosas que, de alguna manera, necesitan ser escuchadas. Porque tal vez alguien más ya estuvo ahí. Todo comenzó hace unos meses, cuando decidí alejarme de la ciudad. No estaba pasando por un buen momento. Estrés, problemas personales, insomnio. De esos que no se quitan con nada. Así que hice lo que muchos hacen: busqué un lugar apartado, tranquilo, donde pudiera desconectarme de todo. Fue entonces cuando encontré la cabaña. Estaba a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos como para no escuchar tráfico, pero no tan retirada como para parecer peligrosa. O al menos eso pensé. Las fotos se veían normales: madera, un pequeño porche, árboles altos alrededor. El tipo de lugar perfecto para descansar. Lo que más me convenció fue que nadie la rentaba con frecuencia. Casi no tenía reseñas. Solo una, que decía algo muy extraño: bonita cabaña. Pero no volvería. Nada más. Sin explicación. Debí haber hecho caso a eso. Llegué un viernes por la tarde. El camino hacia la cabaña era largo, de terracería, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Recuerdo que, mientras manejaba, sentí esa sensación rara. Como si me estuviera alejando demasiado. Como si cada metro recorrido me separara de algo seguro. Pero lo ignoré. Cuando finalmente llegué, todo parecía normal. Incluso bonito. El aire era frío, limpio, y el silencio absoluto. Demasiado, ahora que lo pienso. No había vecinos cerca. Ni luces en la distancia. Solo la cabaña. Y el bosque. Abrí la puerta con la llave que me habían dejado en una caja de seguridad. Por dentro, el lugar era acogedor: muebles de madera, una chimenea, una pequeña cocina. Todo parecía en orden. Excepto por un detalle. Había un olor. No era fuerte. No era algo que te hiciera salir corriendo. Pero estaba ahí. Constante. Como humedad. Mezclada con algo viejo. Algo que no había sido movido en mucho tiempo. Abrí las ventanas para ventilar. El aire entró, frío, pero el olor no desapareció. Esa fue la primera cosa que me incomodó. La segunda fue aún más rara. Mientras recorría la cabaña, encontré una puerta al fondo del pasillo. Pensé que era un baño o un closet. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. No le di importancia en ese momento. Supuse que era un cuarto privado del dueño. Dejé mis cosas, encendí la chimenea y traté de relajarme. El silencio era tan profundo que podía escuchar cada pequeño sonido: el crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas. Incluso mi propia respiración. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpe. Seco. Provenía de algún lugar dentro de la cabaña. Me quedé quieto, pensando que tal vez había sido la madera acomodándose por el frío. ¿Es algo normal? No. Pero entonces volvió a escucharse. Esta vez más claro, más cercano. Y no era un crujido. Era como si alguien hubiera golpeado desde dentro de una pared. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me levanté lentamente, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Caminé por la sala. Luego por el pasillo.
Y me detuve frente a la puerta cerrada. El aire ahí se sentía distinto, más frío. Me quedé en silencio, esperando. Y justo cuando estaba por darme la vuelta, convencido de que solo era mi imaginación. Toc. Un golpe. Desde el otro lado de la puerta. No fuerte, pero claro. Como si alguien supiera que yo estaba ahí. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Yo había llegado solo. No había nadie más en kilómetros. Entonces, ¿qué? ¿Estaba del otro lado? Y lo peor de todo, ¿desde cuándo estaba ahí? No respondí. Ni siquiera me moví. Me quedé completamente quieto frente a la puerta, conteniendo la respiración, como si el más mínimo ruido de mi parte fuera a provocar lo que sea que estuviera del otro lado. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ya no era tranquilidad. Era tensión. Era ese tipo de silencio que te hace sentir observado, como si algo estuviera esperando. Esperándote a ti. Tragué saliva y, con la mano temblando, acerqué el oído a la puerta. Nada. Ni respiración. Ni pasos. Ni movimiento. Solo ese frío extraño que se filtraba por las rendijas. Me obligué a retroceder. No tenía sentido asustarme por algo así, me repetía. Era una cabaña vieja, en medio del bosque. Los sonidos podían venir de cualquier lado. Animales, madera, tuberías. Sí. Tenía que ser eso. Intenté convencerme. Regresé a la sala, me senté frente a la chimenea y traté de distraerme con el celular. Pero no había señal. Ni una sola barra. Eso me incomodó más de lo que esperaba. No podía llamar a nadie. No podía enviar mensajes. Era como si ese lugar estuviera aislado del resto del mundo. El fuego crepitaba suavemente. El reloj marcaba las horas con un tic-tac constante. Y poco a poco, el cansancio empezó a pesarme. Tal vez todo había sido mi imaginación. Tal vez solo necesitaba dormir. Esa noche decidí acostarme temprano. La habitación estaba justo al lado del pasillo. Demasiado cerca de esa puerta. Antes de apagar la luz, no pude evitar mirar hacia ella. Cerrada. Inmóvil. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero aún así, sentía algo raro. Esa sensación incómoda de que no estaba solo. Apagué la luz. Y el cuarto quedó completamente a oscuras. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a quedarme dormido. Pero justo en ese punto entre el sueño y la vigilia, lo escuché. Un arrastre. Lento. Pesado. Como si algo se moviera al otro lado de la pared. Abrí los ojos de golpe. El corazón me latía con fuerza. Me incorporé lentamente en la cama, tratando de escuchar mejor. Ahí estaba otra vez. Ese sonido. No era la madera. No era el viento. Era algo desplazándose. Y venía del pasillo. Miré hacia la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta. Y más allá, solo oscuridad. No quería levantarme. De verdad no quería. Pero había algo peor que el miedo. Y era no saber. Así que reuní valor, me levanté y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué, empujé la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz débil que venía de la sala. Y al fondo, la puerta. La misma puerta. Seguía cerrada. Pero esta vez, había algo diferente. Algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. La manija se estaba moviendo. Muy despacio.
Como si alguien, del otro lado, estuviera intentando abrirla. Me quedé paralizado. Sin poder respirar. Sin poder pensar. Observando cómo esa manija bajaba. Milímetro a milímetro. Hasta que se detuvo. Y entonces, escuché algo que no voy a olvidar nunca. Una voz. Apagada. Rasgando el silencio. Justo detrás de la puerta. Susurrando. Mi nombre. Sentí como el estómago se me hundía. No podía ser. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie. Y sin embargo, esa cosa sabía exactamente quién era. Di un paso hacia atrás, completamente aterrado. Y fue entonces cuando la voz volvió a hablar. Más clara. Más cerca. Como si su boca estuviera pegada a la madera. Abre. No grité. No corrí. No hice nada. Porque en ese instante entendí algo aún peor que todo lo anterior. Esa voz sonaba igual a la mía. Y en ese momento, la manija giró por completo. Y la puerta empezó a abrirse sola. La puerta no se abrió de golpe. Eso habría sido más fácil de procesar. No. Se abrió despacio. Con una lentitud casi intencional. Como si lo que estuviera del otro lado quisiera que yo viera cada segundo, cada centímetro. Como si disfrutara mi miedo. El rechinido de la madera rompió el silencio. Y yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente rígido, como si algo me hubiera clavado al suelo. La abertura era apenas una línea negra al principio. Oscura. Profunda. Pero a medida que la puerta se abría más, esa oscuridad no cambiaba. No había nada adentro. Ni muebles. Ni pared. Ni fondo. Era vacío. Un vacío que no tenía sentido. Sentí un frío intenso salir de ahí, como si esa habitación estuviera conectada a un lugar donde no existía el calor. Ni la vida. Quise retroceder. De verdad lo intenté. Pero mis piernas no respondían. Entonces, algo se movió dentro de esa oscuridad. No lo vi claramente al principio. Fue más como una sensación. Como cuando sabes que alguien está en un cuarto contigo aunque no lo estés mirando directamente. Y luego, lo distinguí. Una silueta. Alta. Demasiado delgada. Inmóvil. Pero presente. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, poco a poco, empezó a tomar forma. Mi forma. Sentí que el aire me faltaba. Esa cosa tenía mi misma estatura. Mis mismos hombros. Incluso la manera en la que inclinaba la cabeza. Como si estuviera imitándome. Como si me estuviera estudiando. Di un paso hacia atrás. Y en el mismo instante, eso también lo hizo. Exactamente igual. Sin retraso. Sin error. Como un reflejo. Pero no había espejo. No había nada que justificara eso. El pánico me golpeó de lleno. Giré para correr. Pero antes de que pudiera dar el segundo paso, escuché algo detrás de mí. Un susurro. Muy cerca de mi oído, no te vayas. Me congelé. Lentamente. Giré la cabeza. Y no había nadie. Nada. Pero el aire estaba helado. Justo detrás de mí. Volví a mirar hacia la puerta. La figura ya no estaba al fondo. Ahora. Estaba más cerca. Mucho más cerca. Demasiado. Podía distinguir su rostro. O lo que intentaba ser un rostro. Era el mío. Pero mal hecho.
Como si alguien hubiera tratado de copiarme sin entender del todo cómo funciono. Los ojos estaban ligeramente más hundidos. La sonrisa. Demasiado amplia. Antinatural. Y entonces. Sonrió. No como yo. Más abierta. Más. Incorrecta, te tardaste, dijo. Mi voz. Exactamente mi voz. Sentí un impulso desesperado de huir. Esta vez mi cuerpo reaccionó. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en toda la cabaña mientras buscaba las llaves, la puerta, cualquier salida. Pero algo no estaba bien. El espacio. No era el mismo. El pasillo parecía más largo. La sala. Más estrecha. La puerta de entrada. No estaba donde recordaba. Era como si la cabaña hubiera cambiado. Como si me estuviera encerrando. Escuché pasos detrás de mí. No corriendo. Caminando. Tranquilos. Arrastrándose ligeramente. Y cada paso sonaba igual al mío. Giré apenas la cabeza. Y lo vi. Venía detrás de mí. Pero no corría. No tenía prisa. Porque sabía algo que yo aún no entendía. Tropecé y caí al suelo. El golpe me sacó el aire. Intenté levantarme, pero antes de que pudiera hacerlo, sentí una mano en mi tobillo. Fría. Húmeda. Apreté los dientes y pateé con todas mis fuerzas. Logré soltarme. Me arrastré hacia atrás, desesperado, hasta topar con una pared. Y ahí me quedé. Sin salida. Sin espacio. Sin aire. Esa cosa se detuvo frente a mí. Observándome. Inclinó la cabeza. Exactamente como yo lo hago cuando no entiendo algo. Y entonces habló, no debiste venir. Su sonrisa desapareció lentamente. Y por primera vez, mostró algo distinto. Algo peor. Tristeza. Una tristeza profunda. Antigua. Como si llevara mucho tiempo ahí. Esperando. Atrapado. Y entonces extendió la mano hacia mí. No de forma agresiva. Sino como si quisiera que la tomara. Y justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarme, todas las luces de la cabaña se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad me envolvió por completo. Y en medio de esa negrura absoluta, sentí algo acercarse a mi cara. Respirando. Como yo. Pero no era yo. Y entonces, todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un segundo. O varios minutos. En esa oscuridad absoluta, el tiempo deja de tener sentido. Lo único que podía percibir era mi respiración. Agitada. Descontrolada. Y esa otra respiración. Justo frente a mí. Tan cerca. Que sentía el aire frío rozar mi cara. Quise moverme. No pude. Quise gritar. Tampoco. Era como si algo me hubiera apagado. Como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Y entonces, esa respiración se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Porque ya no sabía dónde estaba esa cosa. O si seguía frente a mí. O si ahora estaba detrás. De pronto. Un chasquido. La luz regresó. No completamente. Solo una lámpara, al fondo de la sala, comenzó a parpadear. Lo suficiente para revelar formas. Sombras. Fragmentos de la realidad. Y ahí fue cuando lo entendí. Ya no estaba en el mismo lugar. La cabaña había cambiado. Las paredes estaban más oscuras, manchadas, como si el tiempo hubiera pasado de golpe sobre ellas.
La madera estaba agrietada, vieja, casi podrida. El aire era más pesado, más difícil de respirar. Y el olor, ese olor que había notado al llegar, ahora era insoportable, como humedad mezclada con algo orgánico, algo que se descompone. Me levanté lentamente, con el cuerpo temblando. Hola, alcancé a decir, aunque mi voz apenas salió. No hubo respuesta. Pero algo llamó mi atención. La puerta. La puerta que antes estaba cerrada, ahora estaba completamente abierta. Y por primera vez pude ver el interior. Era una habitación pequeña, vacía. O eso parecía. Al principio. Porque cuando la luz parpadeó otra vez, lo vi. Una silla, justo en el centro del cuarto. Y sobre ella había algo. Algo que hizo que mi mente tardara unos segundos en procesarlo. Ropa. Mi ropa. Exactamente la misma que yo llevaba puesta. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso hacia la puerta. No quería acercarme. Pero algo me estaba obligando. Como si esa habitación me estuviera llamando. Entré. El aire era aún más frío ahí dentro. Más denso. Cada paso que daba se sentía pesado. Cuando estuve frente a la silla, lo confirmé. No era solo ropa parecida. Era la mía. La misma chamarra. La misma camiseta. Incluso las mismas manchas pequeñas que recordaba haber hecho días antes. Y entonces escuché algo detrás de mí. Un paso. Lento. Pesado. No quise voltear. Pero lo hice. Y ahí estaba. Parado en la entrada del cuarto. Observándome. Esa cosa ya no sonreía. Su expresión era seria. Casi cansada. Y entonces habló. Ahora sí entiendes. Mi garganta estaba seca. ¿Qué eres? Logré decir. No respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Hasta quedar justo frente a mí. Podía ver cada detalle de su rostro. Era yo. Pero no completamente. Era como una versión. Desgastada. Como si hubiera vivido mucho más tiempo. Como si hubiera pasado años. Ahí dentro, yo. Soy el que se quedó, dijo finalmente. Sentí que el mundo se me venía encima. Se quedó. ¿Dónde? Su mirada no cambió. Pero sus ojos reflejaban algo horrible. Aquí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Negué con la cabeza. No. No tiene sentido. Entonces levantó lentamente la mano. Y señaló hacia la silla. Alguien siempre tiene que quedarse. Mi respiración se volvió irregular. ¿De qué estás hablando? Y entonces dio un último paso hacia mí. Tan cerca que casi podía sentir su piel contra la mía. Cuando entraste, susurró, ya no saliste. Sentí que el corazón se me detenía. Eso no es cierto. ¿Estás seguro? Sus palabras se clavaron en mi mente. Porque en ese instante algo hizo clic. Intenté recordar cómo había llegado. El camino. El coche. La puerta. Pero los recuerdos se sentían lejanos. Difusos. Como si no fueran míos. Como si nunca hubiera salido realmente de ese lugar. Retrocedí, desesperado. No. No. Esto no es real. La cosa inclinó la cabeza, observándome. Y entonces sonrió otra vez. Pero esta vez no era una sonrisa burlona. Era resignada. Yo también dije eso.
Sentí un vacío en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No respondió de inmediato. Solo miró hacia la oscuridad del cuarto. Como si contara algo que ya había perdido sentido. No importa. Y luego volvió a mirarme. Directamente. Fijamente. Ahora te toca a ti. Antes de que pudiera reaccionar, las luces volvieron a apagarse. Pero esta vez no fue solo oscuridad. Sentí algo más. Manos. Varias. Sujetándome. Arrastrándome hacia atrás. Hacia el interior del cuarto. Grité. Luché. Pero era inútil. Lo último que vi, antes de desaparecer en esa oscuridad, fue a esa cosa. A mí. De pie en la puerta. Observando. Y lentamente. Cerrando la puerta. Dejándome. Del otro lado. No sé cómo explicarlo. No hay palabras exactas para describir lo que se siente estar ahí. Porque no es un cuarto. No es una habitación. Es algo más. Es un espacio donde el tiempo no avanza. Donde no hay día ni noche. Donde no existe el silencio absoluto, pero tampoco hay sonidos claros. Solo ecos. Susurros. Recuerdos que no sabes si son tuyos o de alguien más. Cuando me arrastraron hacia la oscuridad, dejé de sentir mi cuerpo por un momento. Y luego desperté. Pero no en la cabaña como la recordaba. Desperté dentro de ese lugar. Al principio pensé que había muerto. Pero no. Podía pensar. Podía sentir. Podía recordar. Eso era lo peor. Porque entendí que seguía siendo yo. Pero ya no estaba en mi mundo. Intenté moverme. Y lo logré. Pero todo se sentía lento. Pesado. Como si el aire fuera más denso. Caminé sin saber hacia dónde. Y entonces lo vi. Una puerta. La misma puerta. Pero desde el otro lado. Me acerqué. No quería. Pero no podía evitarlo. Y entonces escuché algo. Pasos. Del otro lado. Alguien acababa de entrar a la cabaña. Mi corazón, o lo que quedara de él, empezó a latir con fuerza. Me acerqué más. Y a través de una pequeña rendija, lo vi. Era yo. Pero no yo. El otro. El que había tomado mi lugar. Caminaba por la cabaña como si nada hubiera pasado. Como si siempre hubiera sido suya. Como si nunca hubiera existido otra versión. Se detuvo frente a un espejo. Y por primera vez, lo vi completo. Perfecto. Exacto. Nadie. Absolutamente nadie podría notar la diferencia. Entonces entendí todo. No era una presencia. No era un fantasma. No era algo que simplemente habitara ese lugar. Era un intercambio. Un reemplazo. Una trampa. Alguien entra. Alguien se queda. Y alguien más sale. Y ahora, yo era el que estaba atrapado. El que observa. El que espera. El que escucha cómo, de vez en cuando, llegan nuevas personas a la cabaña. Personas como tú. Cansadas. Buscando silencio. Buscando escapar. No sabes cuántas veces he intentado gritar. Advertirles. Hacer algo. Pero desde este lado, nadie puede oírte. Solo puedes tocar, golpear, susurrar, esperar a que alguien escuche, como tú escuchaste. Porque sí, ese primer golpe que oíste al inicio de la historia,
Ese que vino desde dentro de la pared. Fui yo. Intentando salir. Intentando que no abrieras esa puerta. Intentando que te fueras. Pero no lo hiciste. Y ahora ya sabes lo que pasa después. Así que si alguna vez estás en un lugar aislado, en una cabaña, lejos de todo, y escuchas un golpe detrás de una puerta cerrada, no respondas. No te acerques. Y sobre todo, no abras. Porque podría ser alguien como yo. O peor aún, podría ser tú, tratando de salir. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Y si esta historia te hizo sentir algo, incomodidad, miedo, o simplemente curiosidad, apóyame para que más personas puedan vivir esta experiencia. Suscríbete, comparte esta historia. Y déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Nos leemos en la próxima historia. Si es que todavía estoy del mismo lado.